a veces. Genial, Carlos. Bueno, son ya las 4:04 en Bogotá. Creo que en Buenos Aires son 2 horas más. Y tenemos ahí, veo casi 40 personas que nos están viendo. Genial. Si tienen preguntas, que las vayan escribiendo y yo intentaré verlas. Y bueno, el vídeo queda luego grabado y subido en las redes de Arca, así que perfecto. Hoy esta es la segunda conversación a anidar, dedicadas a temas de infancia, arquitectura y educación. Y tenemos con nosotros al arquitecto Carlos Benavides Suescún, que lleva 35 años trabajando en Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá en el diseño y construcción de nuevos, sobre todo colegios, jardines de infancia, y que ha sido un trabajo ejemplar. Y bueno, si nos puedes dar unas pinceladas de un poco lo que ha sido estos últimos 30 años, muy rápido, y en qué momento está ahora el tema de diseño y construcción de colegios oficiales públicos en Bogotá. Bueno, Jorge, gracias. Primero que todo, pues por supuesto, agradecer tu invitación a participar en estas conversaciones sobre temas tan importantes, tan interesantes como es la infancia, la arquitectura y la educación y la pedagogía. Eh, pues excelente y muy amable, insisto, por la invitación. Bueno, sí, no, llevo inclusive ya este año completo 39 años vinculado a la Secretaría de Educación de Bogotá, digamos, coordinando y adelantando investigaciones y aportes y recogiendo experiencias sobre toda esta temática del hábitat escolar que de alguna forma yo he denominado porque pues es un tema que va más allá de la arquitectura, de la infraestructura educativa, es un tema muchísimo más amplio de ese entorno de vida de los niños y niñas y jóvenes no solo en nuestro país, en Bogotá, sino también en la región y en el mundo en general. Sí, yo llevo ya, insisto, casi 39 años, cumplo este año en la Secretaría y he sido privilegiado porque he podido ver toda esa evolución que se ha dado a lo largo del tiempo desde el sector público. Y ahora que me preguntas de los nuevos colegios, pues realmente en los últimos 20 años, terminando los años 90 y comenzando este nuevo siglo, desde esos últimos 20 años se ha venido hablando de los nuevos colegios distritales, de los nuevos colegios públicos en Bogotá, porque realmente desde ese momento se empezó a formar y a construir colectivamente una nueva generación de colegios, una nueva generación de colegios que pretendía ser un apoyo, ser un aporte a la calidad de la educación, insisto, sobre todo desde el sector público, y no solo eso, sino mejorar la calidad de vida de niños, de jóvenes, en ese entorno en que permanecen gran parte de su vida. Eh, en ese periodo, digamos, en conclusión, en esos 20 años, se ha construido casi los mismos metros cuadrados que en un censo en el año 99-2000 que se hizo digital, se habían construido casi en 100 años, o sea, en 100 años teníamos como 1.100.000 metros cuadrados y hoy tenemos un poco más de 2 millones de metros cuadrados de infraestructura educativa pública en Bogotá. Y es un tema de que no solamente ha ampliado el área y la cantidad de centros educativos públicos en Bogotá, sino que ha mejorado radicalmente, positivamente, esas condiciones de esos ambientes de aprendizaje, esa arquitectura escolar que, insisto, desde el sector público se ha venido dando ejemplo y en un proceso de mejoramiento continuo se ha logrado darle continuidad a estos proyectos fundamentales para aportarle a la infancia y a la educación. Entonces, realmente es un tema no solo, insisto, de cantidad, sino de calidad en esos ambientes escolares. Para
Sí, ahí hay un libro de una muestra, bueno, un poco se ve la imagen al revés, Sí. pero Pero este sí es un libro que salió hace años, ¿no? De todos, mira, aquí, por ejemplo, ¿se ven? Un libro gigantesco. Si puedes explicar un poco de todo este trabajo también de documentación que habéis hecho. sí, pero me gustaría antes, como para poner en contexto las personas que no conocen un poco cómo fue ese cambio y cómo se dio ese cambio, tener, digamos, comentar algunos antecedentes de por qué se dio ese cambio, por qué se sigue hablando después de 20 años de nuevos colegios distritales. Se, realmente el cambio fue muy favorable. Desde la escuela, la imagen y la realidad de la escuela pública realmente era muy baja en términos de la calidad misma de las construcciones, de esos ambientes de aprendizaje, de la insuficiencia de recursos y de realmente un tema donde no había un planeamiento real, había una desorganización en el planeta mismo de la ciudad. En la medida que fue creciendo la ciudad, esa demanda educativa desbordó y el Estado realmente se vio corto en dar esa cobertura. Se empezaron a recurrir a una serie de prototipos, típicamente en nuestra región, en el país, prototipos que se implementaban casi que como sellos para tratar de responder a esa demanda. No había realmente un inventario confiable de qué tamaño tenía esa infraestructura, en qué estado estaba. Y, insisto, una escuela pública era en general, pues por supuesto existían casos excepcionales de proyectos de calidad, pero eran muy pocos y el general de la escuela pública y esa imagen casi que era más parecida a veces a un campo de concentración, a una cárcel, muros con alambre de púas que encerraban la escuela completamente negada a la ciudad y internamente eh, aulas, casi que una batería de baños, simplemente unas unidades mínimas en muy malas condiciones, donde casi que eran cuatro paredes y una teja que por lo general era el asbesto, la especificación típica para nuestras escuelas pobres. Y realmente todo ese cambio se empezó a dar a comienzos del año 2000, cuando empezaron a aparecer unos estándares mínimos que debía, una normativa mínima que se construyó hasta ese momento de la norma nacional. Bogotá empezó con un estudio muy importante que fue, ahora que me hablas de publicaciones, un documento importantísimo que contrató la Secretaría con la firma Álvaro Rivera Realpe y Asociados, que se llama Construyendo Pedagogía. Y partió básicamente de la base de lograr una articulación entre arquitectos y pedagogos para que se lograra dar una propuesta integral a realmente las necesidades educativas, las necesidades de modelos pedagógicos frente a una respuesta de tipo arquitectónico que fuera coherente con esas necesidades que en ese momento se daban. Entonces allí se empezaron a construir, a forjar esos primeros estándares, esos primeros referentes que muy tardíamente en Colombia se dieron después dentro de un marco nacional con la norma 4595 de ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, y el Ministerio de Educación. Y allí, con esas reglas de juego, se empezó también a hacer un inventario de evaluación de cómo estaban los colegios, el estado, la priorización de intervención. Y un tema importantísimo fue que se empezaron a escoger las mejores firmas de arquitectura para que se retomaran esas nuevas reglas de juego y se produjeran con un trabajo interdisciplinario unas propuestas arquitectónicas que arrancaban, insisto, desde hace 20 años, los primeros colegios, los primeros diseños que cumplían esas normativas, esos estándares. Una normativa que no es una camisa de fuerza, es una normativa guía donde definitivamente ha permitido que haya unos requisitos mínimos de habitabilidad, de seguridad, de estándares urbanísticos, arquitectónicos, de tal manera que haya más posibilidades para que ese hábitat escolar le aporte a la educación e, insisto, a la calidad de vida de la población educativa. Entonces,
esos primeros colegios que se construyeron desde el año 2000, cerca de 29 se diseñaron, se construyeron en esos primeros años, cerca de 25, que fueron los famosos llamados colegios en concesión, colegios públicos gratuitos, pero manejados por entidades, por instituciones privadas desde el punto de vista administrativo, que recogían su experiencia y la aplicaban en estos nuevos colegios. Al principio había muy poca credibilidad, se pensaba que el Estado no iba a poder con este nuevo reto. Los recursos se consiguieron, la misma Constitución del 91 en Colombia le dio un cambio, un viraje muy fuerte porque permitía descentralizar los recursos, descentralizar la gobernabilidad de los municipios, de las ciudades, y Bogotá como capital tenía y tiene hoy en día recursos. Entonces eso le permitió, esos recursos, es escoger los mejores arquitectos, esas nuevas reglas de juego que se manejaban de normativas, logró que se hicieran esos primeros colegios de calidad. Hoy ya llevamos así un proceso, insisto, de continuidad, construyendo sobre lo construido, y en este momento tenemos casi 150 colegios de altísimos estándares de arquitectura, de urbanismo, de seguridad, de habitabilidad, de sostenibilidad, y poco a poco se ha ido mejorando estas propuestas. Se ha mejorado también la infraestructura existente, el parque escolar, que son cerca de 713 centros educativos que existen en Bogotá, públicos, y falta mucho por hacer, pero también se ha avanzado bastante y por eso realmente se ha logrado. En el 2007 tuve la fortuna de recoger un poco todas estas experiencias, casi después de 25 años de vinculado a la Secretaría, y se publicó un libro que se llama Hábitat Escolar, más allá de la infraestructura educativa, donde se hace ese recuento dentro de un marco de lo que ha sido a nivel histórico, esos cambios en la educación desde la época lancasteriana, después la arquitectura la educación de Montessori, con la escuela abierta, la escuela experimental, todos esos cambios de cómo hasta ya iniciar este nuevo siglo, pues definitivamente la respuesta arquitectónica, la respuesta de calidad en la arquitectura y de coherencia con las necesidades pedagógicas, pues ha venido dando unos cambios positivos hasta el día de hoy. Ese libro fue premiado en la Bienal de su momento, en el año 2007, si la siguiente Bienal tal vez en el 2008, y ha habido una serie de publicaciones. El libro que nos mostrabas es un libro que se sacó conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, recogiendo básicamente lo que se hizo entre el año 2004 y 2008. Es un libro que recoge no solamente ese proceso donde, con el apoyo de la Universidad Nacional, con la experiencia de la Secretaría de Educación y la Dirección de Construcciones a lo largo del tiempo, se logró convertir esa teoría en realidad, y se hicieron también partiendo de un concurso que se hizo en el año 2004 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde no hubo un solo ganador, hubo 5 firmas de arquitectura que ganaron los diseños para manejar propuestas de cerca de 38 nuevos colegios, donde se mejoró no solamente en el tema de ampliar la cobertura y ampliar los cupos y las condiciones de esos nuevos colegios con estos nuevos parámetros que se daban, sino mejorar también, que esa fue la otra publicación de este documento, de este libro, y fue mejorar la infraestructura existente. En algunos casos, porque pues ya había cumplido su vida útil, ya estaban, como se dice, el síndrome del edificio enfermo, ya estaban demasiado en muy malas condiciones, y se restituían completamente, o en otros casos se reforzaban y se trataban de acercar a los estándares actuales en términos de cantidad de áreas por estudiante, en términos de calidad, de confort, etc. Entonces, este libro recoge esa experiencia, publica una serie
de proyectos que ya se volvieron realidad. Hoy tenemos construidos la mayoría de esos colegios. Hay otros proyectos que por algunas circunstancias no se han ejecutado, pero realmente es una muestra muy importante de lo que se hizo entre el año, sobre todo 2004 a 2010 más o menos, la ejecución de esos proyectos. Y ha habido una serie de publicaciones adicionales, un estudio muy importante, muy interesante, no sé si se alcanza aquí a ver, este otro documento, siempre queda al revés, lo que queda el tema de espejo. Bogotá construye su futuro hábitat escolar para el siglo XXI. Entonces es un proyecto de investigación prospectiva de cómo se ha manejado, digamos, esa nueva generación de colegios y cómo se prevé dentro de un planeamiento urbanístico cómo va a crecer esa demanda de equipamientos educativos en Bogotá, sobre todo desde lo público. La problemática de la consecución de suelo, sobre todo en las zonas más pobladas de Bogotá, zonas bastante marginales, deprimidas, y que están completamente densificadas y no hay espacio para construir un equipamiento educativo. Entonces, ¿cómo buscar ese suelo? ¿Cómo mirar planes de desarrollo nuevos urbanísticos que dejen las sesiones suficientes? Porque desafortunadamente lo que pasaba con la escuela pública es que los urbanizadores dejaban las áreas que no eran construibles, áreas mínimas completamente en zonas que posiblemente tenían inundaciones o tenían desestabilización de sus suelos, pero en planos aparecían muy bonitas, pero en la realidad eran zonas muy limitadas. Y hoy en día seguimos teniendo los problemas del suelo, de los predios que se requieren para construir esos nuevos equipamientos. Y en estos libros pues se hacen, digamos, una serie de estudios, en este libro que les mostré últimamente, y también se hace un análisis de cómo, digamos, se proyectaría al siglo XXI ese nuevo parque escolar que, insisto, desde Bogotá ha sido un referente también para el país y de alguna forma para la región, para América Latina y el Caribe. Sí, y en este momento, por ejemplo, en Bogotá, ¿cuál es la cobertura de para la infancia, primaria y secundaria y jardín de infancia? A ver, bueno. La cobertura en cantidad. Sí. Hoy en día la población escolar de Bogotá se acerca en lo público a cerca de 800.000 estudiantes, 780.000, algo así, y esa cobertura, digamos, de la educación básica, desde los grados, digamos, de preescolar hasta la educación media. Son 11 grados en Bogotá. Sí, y casi que son 5 años primaria, 6 años secundaria, y se ha venido ampliando el tema de la primera infancia, el tema del preescolar, porque ese es un tema fundamental de cómo ha cambiado también en el alcance de lo que ofrece, digamos, y presta como servicios la escuela pública. Resulta que antes, digamos, básicamente era obligatorio desde el primer grado, niños de 6 años ingresaban a la escuela pública, pero a diferencia del sector privado, no se ofrecía casi que preescolar, niños de 6, 5, 4, 3 años, eso se manejaba más en temas de guarderías o de un servicio de asistencia social más que de educación o de acompañamiento desde lo educativo. Se arrancó con un grado mal llamado grado cero, que recogía como ese preescolar de lo público, donde concentraba esos primeros años y después seguía grado primero hasta grado 11. Hoy en día, y en este plan sectorial actual, se pretende tener 3 grados casi que integrados al colegio como obligación del sector público. Desde los colegios, desde la Secretaría de Educación, niños de 3, 4 y 5 años, prejardín, jardín y transición. En eso, como es relativamente reciente, todavía hay bastante déficit, pero en el sector de primero, o sea, de básica hasta media,
La Secretaría cubre casi que el 100% de la población que me mencionaba. Desafortunadamente todavía hay colegios, hay zonas de mucha demanda que desafortunadamente no se pueden cubrir de manera cercana o inmediata al lugar de residencia. Entonces se paga transporte o se subsidia transporte escolar, pero casi que está cubierta esa demanda actual. Y los extremos son los que ha ido creciendo. También se quiere, digamos, articular con la educación superior, que es uno de los problemas, porque muchos muchachos o hay deserción o no terminan o terminan frustrados porque no tienen cómo entrar a una universidad, educación superior, ni siquiera a veces técnica. Entonces, esos extremos todavía falta mucho por desarrollar, pero la educación básica formal está casi que cubierta. Muy bien. Entonces, ahora se siguen construyendo nuevos colegios que ganaron concursos hace unos años. Habrá nuevos concursos para nuevos centros, pero entonces, ¿cuáles serían las premisas pedagógicas, ¿no? Yo siempre he entendido que lo fundamental es el proyecto pedagógico, que sería como una mano, y la infraestructura y todo el material didáctico tiene que adaptarse como un guante a esa mano. Digamos, ¿sobre qué proyecto pedagógico o tendencias pedagógicas se diseñan los nuevos colegios de Bogotá? Sí, bueno, entonces, digamos, después de ese contexto que les cuento, entramos a lo último que ha desarrollado la Secretaría de Educación. Digamos, en la administración pasada se proyectaron, se consiguieron cerca de 30 predios que se diseñaron, casi más de la mitad se construyeron y se están desarrollando, y en la actual administración se piensan terminar esos 15, o sea, 15 nuevos colegios que termina esta administración recogiendo y construyendo sobre lo construido de la anterior administración. Es un proceso de continuidad. Inclusive en los últimos años, casi que dentro de esos 20 años que hablo yo de esa nueva generación de colegios, se han hecho 7 concursos públicos de arquitectura para diseñar más de 80 nuevos centros educativos a lo largo de este tiempo relativamente corto, que ha permitido que se escojan los mejores diseños, que se escojan las mejores firmas de arquitectura de una manera mucho más objetiva en términos de que hay un jurado con experticia, con conocimiento, y partiendo de una estructuración que ahí enlaza con un poco como cómo son esos nuevos colegios, esos lineamientos de diseño que ha venido acumulando a lo largo de todo este tiempo la Secretaría de Educación. Básicamente, son cerca de casi que un decálogo de líneas en las que se ha logrado manejar estas nuevas propuestas. Lo primero, y tú lo comentabas, es el tema de partir y tener claro de que la arquitectura es apenas una respuesta de las necesidades pedagógicas. El problema surge es de los modelos educativos, de los sistemas pedagógicos, de realmente esas necesidades educativas que cada una de las instituciones educativas particularmente requiere, particulariza o enfatiza. Entonces, ese es un tema fundamental. Unas necesidades pedagógicas y educativas y una respuesta arquitectónica. Ese es el deber ser que desafortunadamente a veces los arquitectos, por temas de egos y por temas de nuestra costumbre a organizar todo, a hacer los programas, a planear las áreas, realmente los que dan esas necesidades, otra cosa es que los apoyemos, son los pedagogos, son los administradores de esa educación y por supuesto los expertos en educación. Después hay un punto fundamental y es que, digamos, es clave, es una premisa que la propuesta que se haga desde el diseño, desde la arquitectura, y cuando hablo del diseño no es solo la arquitectura, es el mobiliario, el diseño interior, el paisajismo, el diseño del colegio dentro de la ciudad, porque el colegio es un constructor por excelencia de la ciudad, es un símbolo institucional, entonces tiene que ayudar y aportar a construir ciudad, a generar espacio público. Entonces el colegio
el diseño del colegio de manera integral tiene que ser un insumo, un estímulo para los procesos, el desarrollo de los procesos pedagógicos, de enseñanza y aprendizaje. Entonces tiene que motivar, tiene que permitir que cada uno de los espacios de esos centros educativos aporten al proceso pedagógico, motiven a los niños, motiven a los jóvenes. No es lo mismo diseñar una escalera en un centro educativo que en un centro de vivienda, en un centro de oficinas, en un hospital. Esa escalera puede ser perfectamente un pequeño auditorio, un sitio de socialización, de encuentro, las terrazas con auditorios al aire libre, los corredores que más que espacios de relación pueden ser extensiones pedagógicas de las aulas, abiertas completamente. O sea, el tercer maestro es el espacio educativo, el hábitat escolar, como lo decía Laura Malaguzzi, y todo este tema de Reggio Emilia con esa filosofía de pedagogía en los niños. El espacio es el tercer maestro después de padres y profesores. El tercero es que definitivamente, y ya lo comentamos, la escuela debe ser abierta, y abierta no solo a la comunidad, no solo en la ciudad, sino abierta en sí misma, esas aulas cerradas donde accedíamos a través de una puerta con una mirilla más parecida a la arquitectura carcelaria y militar en algunos casos, tiende completamente a cambiar cuando la arquitectura debe mostrar es vitrinas pedagógicas, que los niños aprendan de lo que están haciendo sus compañeros, que las aulas sean abiertas, que se lea definitivamente la educación en todo momento recorriendo la escuela. Debe ser, por supuesto, unos colegios funcionales, coherentes con la realidad que estamos viviendo de expectativas del siglo XXI, de las nuevas tecnologías, polivalentes, espacios que ya no sean de un uso exclusivo, ni los laboratorios, ni las aulas muy especializadas. Deben permitirse espacios flexibles que cambien en su uso, que cambien en su forma de desarrollarse y de utilizarse, que definitivamente sean de una escala mucho más reducida en términos de que haya una educación mucho más personalizada, pero que también tengan la posibilidad de encuentros mayores, ahora lo podemos comentar al final con todas las restricciones que se nos vienen con la pandemia. Diseños sostenibles, fundamental en sus tres aspectos: sostenibilidad social, económica y ambiental. Esto lo ha venido desarrollando, así sea tímidamente, pero cada vez con más fuerza en los colegios desde el año 2000. Se reutilizan aguas lluvias en términos de que se vuelvan aulas grises para riego. Definitivamente se trata de usar al máximo la iluminación y la ventilación natural. Se busca que el colegio sea más sostenible con un bajo mantenimiento, al definir materiales que permitan, sin perder la calidad arquitectónica, permitan una sostenibilidad también en su mantenimiento que baje costos. Bueno, en fin, se busca que el proyecto sea sostenible, sea más verde, que en eso todavía nos falta muchísimo, sobre todo por la restricción de áreas en los lotes, pero también buscando sinergia con la cercanía de parques, con la cercanía de otros equipamientos, de otros servicios. Colegios incluyentes y accesibles, ese es un tema fundamental, donde cualquier persona tenga la posibilidad de usar los colegios, así sean restricciones radicales para personas con limitaciones visuales, discapacitados, etcétera. El colegio se ha diseñado en los últimos años con esa posibilidad incluyente y de accesibilidad universal. Y por supuesto, colegios que innoven y sean coherentes con las necesidades del siglo XXI, donde prime también la belleza, la calidad. La belleza también tiene derecho a que la tengan y la gocen los niños de las zonas pobladas marginales. Ese derecho a la calidad estética y a la calidad arquitectónica, pues también es otra de las grandes premisas de estos nuevos colegios.
Si quieres, podemos, digamos, empatar con el nuevo plan de desarrollo de la actual administración. ¿De qué se trata eso? Bueno, sí, no, este realmente incluso está recientemente casi que aprobado por el Consejo de Bogotá, la propuesta importantísima de ese nuevo pacto social que se quiere hacer en la actual administración y dentro de unos parámetros también de sostenibilidad, de respeto ambiental, muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este plan de desarrollo tiene esa característica, tiene un alcance que va mucho más allá del cuatrenio, de los 4 años de administración, entre el 2020 y 2024, y le hace una proyección a mediano y largo plazo, mediano plazo al 2030, que empata con un poco ese cumplimiento de los objetivos que se mencionaba de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y al 2038, que es el año en que Bogotá cumple 500 años de su fundación. Entonces, un proyecto casi a 20 años, donde el plan de desarrollo, en el caso específico de la parte de infraestructura, pretende, insisto, terminar 15 colegios que están andando, unos más adelantados que otros, unos apenas en etapa de diseño, pero ya garantizando los recursos de ejecución, de dotación, y construir 20 nuevos colegios, que algunos también ya tienen cierto avance, pero otros posiblemente habrá que definirlos y, por supuesto, definir realmente ya su concepción. O sea, realmente serían casi 35 nuevos colegios para la ciudad. Esos proyectos, pues definitivamente van a seguir, van a tener esa continuidad de todo este proceso y con una coyuntura pues muy fuerte que estábamos en un momento de repensar la escuela, de repensar los ambientes de aprendizaje con todo lo que significa este cambio de siglo, del siglo XXI, y nos aparece la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, que del seguro también va a dar un giro y un repensar de cómo no solo va a cambiar el mundo, las ciudades, sino también, pues por supuesto, las propuestas desde la educación que afectan el diseño de los ambientes de aprendizaje. Sí. Pero bueno, yo creo que lo del coronavirus es una cosa pasajera, aunque sean 2 años, y no creo que afecte mucho al diseño de los nuevos colegios. Vaya, no sé, a lo mejor me equivoco, pero sí que creo que va a afectar mucho al empleo, cómo se usa la infraestructura ya construida, ¿no? Los niños cuándo volverán al colegio, no sé, después de septiembre, no sé. Y cómo se va a utilizar estos espacios. ¿Desde la alcaldía se está preparando alguna estrategia táctica? Sí, pues realmente nosotros como Secretaría de Educación de Bogotá estamos dentro de un marco de orientaciones nacional, o sea, el Ministerio de Educación viene trabajando en fijar unos protocolos para, digámoslo, el reinicio de volver a las aulas, un poco se podría decir, que está inicialmente proyectado para agosto, o sea, realmente la idea es que, digamos, los niños regresen y los jóvenes, los muchachos regresen a sus colegios, no solo públicos, sino posiblemente privados, a partir de agosto. La idea es que el tema presencial, definitivamente por más posibilidades tecnológicas, digitales, que tienen unos más que otros, ¿no? Tristemente, lo virtual, lo digital, no va a reemplazar definitivamente a la escuela, al maestro, a la relación de socialización, de aprender del otro, y sobre todo uno de los pilares de la educación, al convivir, al aprender a convivir, que realmente pues es un tema fundamental, inclusive en casos que es mucho más difícil en los primeros años, ese tema de la virtualidad y el aprendizaje virtual, que en los últimos años. Escuchaba al actual rector Alejandro Gaviria de la Universidad de los Andes y le hacían esa pregunta y realmente él dice que para carreras de pregrado
no considera, puede que haya una combinación en ese tema, pero realmente no considera que se sustituya integralmente lo virtual con lo presencial. Puede que a nivel de posgrado se dé, pero hay una serie de limitaciones, incluso, insisto, a nivel superior, muchísimo más ahondadas en el tema de los niños más pequeños. Pero sí se pretende, como preguntas tú, ¿cuándo se reinicia? Lo más seguro es que sean en agosto. Se van a establecer conjuntamente entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud a nivel también nacional unos protocolos mínimos que van a permitir que haya por un lado, crear esa cultura del autocuidado y por otro lado, del cuidar a los demás. Si me cuido yo, cuido a los demás. En los niños, pero pues indudablemente no va a ser fácil, es una población muy vulnerable, por algo no la han reabierto. Entonces sí se tienen que empezar a crear unas preparaciones. Se ha hablado de la alternancia, de hacer una transición gradual, no todos van a aparecer en un momento a otro, no toda la población va a aparecer de manera presencial, es imposible por el tema de distanciamiento social que se da, de 2 metros, etcétera, y por el tema de los riesgos que se corren. Entonces, posiblemente los espacios se van a usar, no sé si al 50%, pero guardando unas distancias mínimas que, insisto, la Secretaría de Salud, los médicos, los científicos, son los que dan esas pautas, y la parte educativa tendrá que acomodarse, todo desde el punto de vista preventivo. Posiblemente se aumentará el mantenimiento recurrente, el tema de asepsia, de higiene, la cultura de los hábitos de higiene, que se hace muchísimo más fuerte en términos de por lo menos no es lavarse las manos una vez al día, ahora es cada 3 horas. O sea, ese tipo de situaciones va a afectar posiblemente espacios como los baños, va a afectar, por ejemplo, al ingreso de los colegios. Debe haber un vestíbulo casi que de asepsia para permitir controlar si los chicos tienen tapabocas, controlarles la temperatura, y mínimo tener geles de antibacteriales, etcétera, de tal manera que ese filtro ya permita que, con una capacidad, insisto, menor a la actual, y combinándola con el tema ya presencial y virtual, pues pueda hacer que el colegio vuelva a retomar su vida, entre comillas, normal. Sí, entonces, pero si lo he entendido bien, Carlos, si los niños han de estar separados, no cabrán todos. Sí. Tendrán que ir por turnos. Sí, eso está pasando en otros países. En países de Europa, los niños los están alternando en términos de que va, digamos, la mitad del grupo va un día y la otra mitad va al otro día. Entonces, por eso digo, va a tener que programarse cómo, digamos, combinar ese tema de educación virtual por un lado como apoyo, pero presencial, volviendo a la realidad de lo que era la escuela, del contacto directo, pero con una prudencia muy amplia en términos del número de muchachos que van a usar esos espacios. Por ejemplo, las aulas hoy en día en nuestros colegios casi que tienen un promedio de 40 estudiantes, posiblemente van 20. O irían 20, un día 20 y el otro día los otros 20. En el tema de los comedores, si un comedor tiene capacidad para 100, 200 estudiantes, pues irá a la mitad o irá de tal manera que se conserven las distancias mínimas que exija la Secretaría de Salud. Y así por el estilo, pero la idea es, en lo posible, evitar las grandes aglomeraciones, que es uno de los temas bien complicados. Y los niños que son, digamos, más espontáneos, que realmente tienen más posibilidad de contactarse, pues posiblemente ellos mismos nos enseñarán a ver alternativas de socialización dentro de esas restricciones. Pero lo claro es que hay una primera etapa que es de regreso a las aulas, regreso a la escuela, que tendrá que manejar este tema. Pero
un poco entiendo y todos somos optimistas de que esto se va a superar, que van a haber vacunas, que posiblemente ya esta experiencia nos va a hacer más preventivos, pero sí va a dejar de pronto oportunidades, porque toda crisis trae su oportunidad de cambios en la escuela que se venían dando tímidamente, posiblemente se van a acelerar. Y yo tengo, digamos, he estado repensando de que posiblemente hay 5 puntos que van a hacer que los colegios, la escuela, desde los jardines infantiles hasta los campus universitarios, tengan un enfoque con 5 puntos que van a ahondarse en términos de la sostenibilidad. O sea, hoy hablamos de sostenibilidad, pero a veces nos quedamos en la teoría. Realmente toda esta infraestructura tiene que, ya de una manera obligatoria y respetuosa con el ambiente, tenderá a ser más sostenible, insisto, desde los 3 aspectos: la calidad de vida, el tema económico de ser eficiencia en su mantenimiento, en su gasto, y en lo ambiental, en ese respeto ambiental. Entonces, los colegios, los jardines tendrán que estar, como la ciudad misma tenderá a ser, crear ciudades dentro de la ciudad, como habían teorías urbanísticas de hace muchos años. Eso se retomará para que haya menos desplazamientos, la gente tenga su colegio cerca. Hoy los tenemos, pero en muchos casos no, y en lo privado ni se diga. Colegios que están al norte de la ciudad, casi en zonas rurales, los desplazamientos son no solamente contaminantes, sino, y lo que significa ese desplazamiento diario, sino también es tiempo en términos de que es menos tiempo en calidad de vida por andar en un transporte escolar. Entonces, los equipamientos obligatoriamente deberán planificar su localización muy cerca a los centros de vivienda, a los centros de trabajo. Entonces, ese es un tema fundamental que va a traer este tema de la pandemia. Los colegios y las escuelas y los ambientes de aprendizaje tendrán que ser mucho más salubres, mucho más, la escuela sana, más que lo que estamos haciendo ahora, porque es mucho más exigente con la experiencia que estamos viviendo. Entonces, esa cultura de superar el síndrome del edificio enfermo debe ser exigente en términos de la iluminación, de la ventilación natural, por supuesto, de la acústica. O sea, todo esto son temas que generan problemas de salud en los muchachos, en los niños, en los maestros. El BID hizo un estudio para Latinoamérica recientemente y concluyó que en Latinoamérica y en el Caribe el principal problema de auditoría ambiental tenía que ver con el problema acústico, la reverberación, el ruido tan ensordecedor que hay en los colegios y sobre todo en picos de operación masiva. Eso aparentemente es aguantable, es soportable, pero eso redunda en problemas de audición, en problemas inclusive de estrés. Entonces, todo eso de la escuela sana es otro tema que se va a tener que mejorar, va a ser oportunidad. El colegio verde, necesitamos más áreas verdes, así sean cercanas a parques. Colegios con huertas escolares mucho más amplias que las tímidas que hoy tenemos. Colegios con más paisajismo, arborización, zonas de descanso verde. Eso, así sea en altura, terrazas verdes, pero es un tema que nos hemos quedado cortos en lo que se ha venido haciendo hasta ahora. El colegio, por supuesto, como herramienta, el tema digital, el tema de tecnologías es fundamental. Entonces, esa brecha, ni hablar en el sector rural en nuestro país con respecto al sector urbano, tendrá que desaparecer, o por lo menos tender a desaparecer, para que todos tengan la oportunidad de conectividad, de tecnologías, de computadores, no solamente en crisis como esta, sino como una herramienta pedagógica fundamental de apoyo. Los colegios van a ser más inteligentes, el tema táctil, posiblemente van a haber sensores permanentes en los colegios, los famosos edificios inteligentes, que de alguna forma, digamos, dan también una serie de posibilidades.
tendrán que serlo. Y por supuesto, empatando con todas estas expectativas del siglo XXI, son colegios que tienen que ser mucho más innovadores, mucho más recursivos y mucho más un aporte definitivo a mejorar un hábitat escolar para mejorar la calidad de vida de niños y niñas, y jóvenes, por supuesto. Bueno, Carlos, ya para acabar, que llevamos ya bastante ratito, hemos hablado a menudo, ¿no?, de la importancia de concentrar los estudios, los conocimientos sobre infraestructura educativa, el hábitat escolar, como lo dices tú. En Colombia se están haciendo muy buenos proyectos para niños de educación, o sea, de colegios, jardines de infancia, y en otros países latinoamericanos, pero parece que, por ejemplo, sí, sería ideal que en Colombia hubiera una maestría, ¿no?, de concentrar estos conocimientos y los transmitir a las nuevas generaciones. Tú me has hablado a veces en la UBA, en Buenos Aires, existía una muy buena, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de conocer al arquitecto Miguel Cangiano en un encuentro regional organizado por la UNESCO en Veracruz, México, más o menos en el año 2001, y él fue el representante por Argentina, y lo conocí también por escritos previos que tuve conocimiento del interés y la dedicación y la investigación que tenía en torno a este tema de la infraestructura educativa, y él tenía, digamos, según pude conocer, una serie de cursos de especialización, de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, que él dirigía esa maestría en términos de lo que era ese diseño, construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura educativa. Entonces, desafortunadamente, en momentos en que más o menos hacia el año 2008, si no estoy mal, íbamos a invitarlo a darnos una charla y a compartir sus experiencias aquí en Bogotá, se nos fue. Él murió y pues muy triste noticia. Ojalá ese proyecto y esa maestría haya continuado. No tengo real conocimiento de si se dio, pero por supuesto que es fundamental un trabajo que hizo la CONESCAL en México a comienzos o a finales de los 60, 70, en términos de investigación sobre arquitectura educativa, donde participaban muchos de los diseñadores, de los arquitectos y de los investigadores y pedagogos de Latinoamérica. Desafortunadamente se terminó ese centro importantísimo, pero es fundamental, y sobre todo que la problemática de Latinoamérica en este tema de infraestructura escolar es muy común, es muy coincidente. Unir esfuerzos. Tal vez en los encuentros regionales se han logrado algunas cosas. El proyecto, por ejemplo, Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI, que lideró el BID, trató de unificar ciertos criterios para mejorar esa infraestructura educativa, que en algunos casos hay unas diferencias muy fuertes. Hay unos países que van un poco más adelante que otros, pero también con toda la problemática de limitación de recursos y todo esto, pues es importante compartir experiencias y buscar una construcción colectiva en lo regional. Pues a la gente que nos está escuchando, que yo supongo que muchos son argentinos, si alguien sabe qué ha pasado con esa maestría del profesor Miguel Cangiano, que también nos están pidiendo que repitamos el nombre, Miguel Cangiano, y que falleció, ¿no?, en 2008, parece. Sí, más o menos. Si alguien sabe qué pasó con esa maestría y esos conocimientos, que nos lo digan. Tú, Carlos, ¿qué posibilidades ves de crear algo así en Colombia? Una maestría que canalice estos conocimientos. Sí, han habido intentos en términos, pues nosotros iniciamos unos cursos de profundización de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia, que me invitaron a dictarlos, a dirigirlos. Se alcanzaron a hacer como 4 o 5 cursos. Es un tema muy particular, muy específico, y que indudablemente no le compete solo a arquitectos. Por supuesto que recoge todas las expectativas y los aportes de inicio de pedagogos, de educadores, de administradores, de instituciones educativas, e incluso
hoy obligado con todo el tema del diseño interior. Vemos todo este trabajo que ha hecho Rosanne Bosch con su taller en España, y ella es holandesa, y también ha aportado desde el diseño interior y desde el arte casi a unas propuestas muy interesantes, muy de avanzada, a lo que debe ser esos ambientes de aprendizaje con muchísimo más autonomía de lo que estamos acostumbrados, de los niños al frente de un tablero con un profesor que transmite conocimiento. Entonces, los sistemas y las metodologías pedagógicas de hoy en día han cambiado, y por supuesto el diseño interior también. Entonces, en otros países, incluso en España, se tienen bastantes experiencias en ello, pero sí, indudablemente, también me han invitado en otras universidades a dictar algunos cursos al respecto, pero realmente sí hace falta una contundencia en el tema de maestría, y sobre todo en un tema fundamental de enlace. No se trata solamente de que se hagan buenos diseños, buenas propuestas arquitectónicas, sino también que se administre desde los maestros, desde los directivos docentes, desde los pedagogos, se le dé un uso con todas las posibilidades que ello significa de cambio en términos de esa metodología tradicional, que muchas veces lo que se hace es volverse una camisa de fuerza. Entonces sí, estaría faltando esas nuevos cursos y esos nuevos maestros. Perdona que te interrumpa, Carlos, porque digamos, nos quedan 5 minutos máximo. Sí. Y te leo una pregunta que ha llegado. ¿Hay alguna obra construida de todo este proceso que explicaba Carlos que considere paradigmática, ya sea por su significado durante el proceso de infraestructura escolar o por cumplir con los parámetros? Una obra paradigmática. Pues son varias. Recientemente, y tú tuviste la oportunidad de conocerla en un recorrido que hicimos, en el tema de preescolar, de los niños más pequeñitos, tenemos una propuesta reciente que inclusive tengo entendido va a participar ahora en un concurso internacional de arquitectura, que es la nueva sede del Colegio Lara Bonilla, en una zona muy deprimida de la ciudad, que es Ciudad Bolívar. Es una propuesta, y en eso, digamos, aquí no se trata de que los grandes megacolegios, que yo pienso que tienden a desaparecer. Ahora la idea es hacer colegios mucho más pequeños, de grupos más pequeños. Esa es una de las tendencias. Está haciendo una intervención muy modesta en un lote muy limitado, dentro de un entorno de vivienda muy específico. Logra sacarle provecho a las áreas tanto no construidas, en términos de esas extensiones al aire libre que son fundamentales para los niños. Logra hacer unas propuestas arquitectónicas muy abiertas, muy flexibles al uso que hacen los niños de los espacios, a la lúdica que utilizan, a la espontaneidad que ellos manejan. Y creo que desde el punto de vista de toda esta experiencia ha sido una respuesta interesantísima. Es una propuesta que inclusive a nivel de los mismos materiales que usa, que son de muy bajo mantenimiento, pero también no es una propuesta triste desde lo gris, sino con un colorido muy bien manejado. Es de una riqueza no solo arquitectónica, sino estimulante para la vivencia de ese hábitat escolar de estos niños, que casi que es uno de los retos más grandes. Yo pienso que es más difícil interpretar esa mirada de los niños cuando un arquitecto hace una propuesta para un colegio, en este caso para un jardín infantil, que casi que a veces diseñar un campus universitario puede ser mucho más complejo en su programa, pero más desafiante desde esa expectativa de la mirada del niño. Ese es un proyecto muy reciente, y también ha habido otros, muchísimos que ya están funcionando, de muchas firmas. También creo que conociste el colegio de Salmona, que
Rogelio Salmona, que también es en Ciudad Bolívar, un proyecto muy interesante, muy que... Pero se llama Rogelio Sí, Salmona, sí, no es que esté no es hecho el diseñador, diseñado. más bien es un homenaje a Rogelio. Desafortunadamente no es diseño de él, ya es un homenaje ya fallecido. Es de una firma de Medellín que encabeza el arquitecto Iván Forgioni. Bueno, hay muchas y muchos arquitectos que han aportado, de las firmas, tanto grupos muy jóvenes de arquitectos que en concurso han ganado estas últimas propuestas, como firmas tradicionales, como Álvaro Rivera Realpe en el concurso ganó con proyectos, Leonardo Álvarez, que fue Premio Nacional de Arquitectura, Sergio Trujillo, Javier Vera también nos ha hecho diseños, el mismo Masanti, propuestas Perdona, Carlos, muy diversas dentro de unos mismos parámetros de estándares que se han planteado. me dice aquí Instagram que quedan 12 segundos y se acaba Listo. el directo. Bueno, muy amable.